buenas tardes, mis estimados estudiantes de la cátedra Fenómenos del Transporte. Sean todos bienvenidos. Aquí tenemos hoy a Daniela en vivo, en directo. Esta materia, pues, disculpen la demora, y Daniela, que está hoy presente, eh, uy, se presentó una dificultad allí a nivel de control de estudio, porque primero a mí me apareció una semana después la materia, ¿sí? La semana pasada todavía no sabía si la materia iba o no iba. Incluso Daniela, que está presente, usted me aparecía en mecánica de los fluidos y yo fue el que le dije, pero le dije a la licenciada que pareciera, porque uno siempre recuerda a los estudiantes, ella ya vio su curso de mecánica de los fluidos, ¿verdad? Y hasta hace 2 días fue que se pudo solucionar la situación, ¿sí? En realidad, pues esta materia es primera vez que la doy porque esta materia está relacionada, en este caso, a la ingeniería ambiental, ¿no? Mi formación, pues, yo soy ingeniero mecánico. Usted creo que ya vio la presentación, ¿o no? No recuerdo si en esta materia coloqué la presentación. Creo que no tenía presentación, pero de todas maneras me presento hoy, ingeniero mecánico, egresado de la UNED, de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Soy también magíster en matemática, educación matemática, mención matemática pura, egresado del posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, perdón. También abogado de la República, egresado de la UNIES de Barinas, y actualmente terminé la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad San Juan de los Morros, ¿sí? Porque creo que no habíamos hecho presentación en esta materia, ¿ok? Esta materia, como mi formación de ingeniero mecánico, tiene mucha relación con lo que es transferencia de calor. Lo que pasa es que el módulo ese de transferencia de calor como tal va a aparecer en el cuarto módulo. En la materia de transferencia de calor como tal, que se ve en ingeniería mecánica, aparece en el primero, ¿sí? Pero yo lo que pude más o menos, esta primera parte, Daniela, no nos vamos a complicar mucho porque es como la introducción a la materia, ¿sí? ¿Qué puntos vamos a tocar acá? En la introducción de los fenómenos de transporte vamos a ver tratamientos fenomenológicos, perdón, de los tres fenómenos de transporte. Leyes de velocidad, tratamiento cinético elemental, estimación de las propiedades de transporte, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, yo, como esta parte, digamos, todavía no nos vamos a dedicar mucho a los cálculos, sino va a ser más teórica, ¿sí? Que práctica. Vamos a comenzar con qué son fenómenos de transporte, ¿sí? Y si quiere, pues vaya tomando los apuntes. Yo esta guía la voy a montar igualmente en la plataforma. Yo se la voy a montar ahorita al final de la clase, ahorita que llegue a la casa se la monto, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción. Primero, ¿qué son fenómenos de transporte, no? Lo voy a más o menos acá leer. Los fenómenos de transporte estudian el movimiento de masa, energía y cantidad de movimiento en sistemas fuera de equilibrio termodinámico. Es decir, se analizan como estas propiedades, cómo se desplazan esas propiedades a través de medios debido a gradientes, diferencias entre las mismas propiedades. Fíjese que hay algo muy importante. Yo no sé si Daniela cursó termodinámica o usted vio fue mecánica de fluidos. ¿Termodinámica no la vio? Usted nunca ha visto termodinámica como tal. Bueno, aquí dice que hay una parte muy importante que dice dentro de los fenómenos de transporte que están fuera del equilibrio termodinámico, ¿no? Cuando yo hablo de equilibrio termodinámico, Daniela, me estoy refiriendo a los que son modelos ideales, ¿sí? Modelos que están planteados teóricamente. Y aquí estos modelos que se van a manejar a nivel de fenómenos de transporte son modelos que no están planteados desde el punto de vista que ideal. Porque si usted se pone a ver la palabra fenómenos, y como tú eres de ingeniería ambiental, ¿a qué se refiere la palabra fenómenos en ingeniería ambiental? ¿A cómo? A hechos físicos que ocurren precisamente ¿dónde? En el medio ambiente. Por lo menos ahorita recientemente nosotros tuvimos, bueno, nosotros no, perdón, en los Estados Unidos, ¿no? El huracán que afectó Florida, no recuerdo ahorita el nombre, ¿cómo era que se llamaba el huracán? Milton. Ajá, y parte de México. Es un fenómeno, ¿verdad? Y fíjate que, bueno, ahí está entrando lo que es un fenómeno de transporte, porque aparte de que es un, ajá, fenómeno, ¿no? Ahí tenemos la palabra fenómeno, que usted dijo que era un hecho físico que ocurre en el medio ambiente, ¿verdad?
y que se palpa, que se puede ver, se puede sentir. Ahora la palabra transporte es moverse de un punto ¿qué? A otro. Por lo menos en el caso del huracán es un fenómeno de ¿qué? De transporte, porque ahí evidentemente es un hecho físico que está ocurriendo de la naturaleza y que también se está moviendo. Lo que pasa es que, bueno, en este caso pues entraría lo que es cinemática de la partícula, toda la parte de que, cómo se produce lo que es el huracán, toda esa parte, pero eso es un ejemplo claro de un fenómeno de, ¿qué? De transporte. Y fíjate que eso sale, se sale del punto de qué, de equilibrio porque no se puede controlar. ¿Sí? No se puede controlar, no, no lo podemos controlar nosotros como seres que, como seres humanos. De pronto sí, ahorita con la tecnología, de pronto existen lo que es rompe huracanes, etcétera, que construyen pilares para que choquen ahí. Tratar de, que, de frenar, ¿no? Pero no se pueden controlar como tal. Cosa que sí ocurre, por lo menos en los ciclos termodinámicos, que sí se pueden que, tratar de controlar. ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Y esto está en el octavo, ¿no? En el séptimo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros los ingenieros a nivel general? Siempre vamos a tratar de buscar un modelo que es ideal. Sí, por lo menos yo quiero construir un motor de combustión interna, ¿sí? Entonces está ciclo Otto y ciclo diésel. Entonces, si lo quiero hacer por encendido por chispa, yo busco el modelo ingeniería y trato de llevar lo que voy a construir a qué, a ese qué modelo. Lo que pasa es que nunca nosotros los ingenieros nos vamos a acercar al modelo que al modelo ideal, jamás. Un ejemplo, en las competencias que se dan a nivel olímpico, yo no sé si usted ha visto los que van en una superficie, van puliendo la superficie y llevan un disco, ¿no? Y casi el coeficiente de roce allí que es cero, ¿no? Y ellos van limpiando y van con un disco y lo van arrimando, ¿no? Hay quien no llega más lejos. Fíjense que por más limpio que lo hagan o por más que la superficie sea lisa, nunca se va a lograr conseguir un coeficiente de roce que es cero. ¿Ok? Bueno, entendimos qué son fenómenos de transporte y por qué esta materia no se puede aplicar de manera que es ideal. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque se sale de las manos del ser ¿qué? Del ser humano. Son fenómenos inherentes ¿qué? Al medio ambiente. Muy bien. Vamos a ver, esta guía es mía, ¿no? Traté de hacerlo más. ¿Por qué son importantes? Estos fenómenos son fundamentales en una amplia gama de disciplinas, desde la ingeniería química, ingeniería mecánica, hasta la física y biología. Claro, aquí no metieron ingeniería ambiental como tal, ¿sí? Porque estas tres ingenierías, lo que más que todo la ingeniería química es como la madre de la ingeniería ¿qué? Ambiental, ¿verdad? Porque usted a nivel de ingeniería ambiental maneja mucho la parte que química, ¿cierto? Pero también aquí es aplicada la ingeniería ¿qué? Ambiental. Pero fíjense, en la ingeniería química, que es la base fundamental de la ingeniería ambiental, diseño de equipos de separación, destilación, absorción, análisis de procesos industriales, reactores, intercambiadores de ¿qué? De calor, ¿sí? De esa primera parte de por qué son importantes los fenómenos de transporte, Daniela, fíjese que ahí aparecen los reactores, ¿sí? Los reactores. ¿Los reactores qué? Nucleares. Y sabemos que los reactores nucleares también son altamente contaminantes para el medio ¿qué? Ambiente, así como las eh, plantas termoeléctricas, ¿no? Que producen humos y que van a ¿qué? Al medio ambiente y contaminan el aire. Y si ese aire, esos humos llegan a la estratosfera, donde se producen las nubes y todo eso, comienza a caer lluvia ¿qué? Lluvia ácida, ¿verdad? Y entonces son letales. ¿Qué es lo que hace el ingeniero ambiental ahí? Trata de controlar esas emisiones de qué? De gases que son altamente contaminantes al medio qué? Al medio ambiente. Vamos a ver, fíjate, ahí le mostré una pequeña muestra de por qué son importantes esos fenómenos de transporte y la estamos proyectando a la carrera, que es lo importante, ¿no? A la ingeniería ambiental. Que ¿Cómo entra el ingeniero? Bueno, el ingeniero ambiental entra a controlar toda la parte de esos desechos tóxicos
que afectan directamente al medio ambiente y el medio ambiente afecta a qué? Al ser humano, ¿no? Porque si nosotros respiramos un aire contaminado, nuestros pulmones van a comenzar a fallar, ¿verdad? Y nuestra piel también, ¿no? Porque si nos cae agua ácida, pueden salir hasta hongos o dermatitis, etcétera, ¿no? Enfermedades de la piel. Fíjense ahora en ingeniería mecánica. Transferencia de calor en motores, análisis de fluido en tubería. Fíjate que hablan de transferencia de calor en motores, pero prácticamente esta materia es muy aplicada a lo que es mecánica de los fluidos, ¿no? Porque recuerda que mecánica de fluidos, ahí nos ha hablado que los gases también son fluidos, sí, ¿verdad? Pero son fluidos compresibles, ¿ok? Y estaban los fluidos incompresibles, que eran ¿qué? Todos los líquidos, ¿ok? En la biología, ¿en qué se aplican los fenómenos de transporte en la biología? Aquí lo dice. ¿Transporte de qué? En células. ¿Y qué? ¿Y el flujo? El flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, fíjate que nuestras células también necesitan ¿qué? Una energía para poder ¿qué? Transportarse, igual que las... ¿Cuál es la energía de la sangre o de dónde se genera la energía de la sangre para que nuestro flujo sanguíneo recorra todo el cuerpo? Del corazón, ¿verdad? Que es una bomba. Fíjese, Daniela, y a veces, bueno, yo entiendo que a veces por trabajo los estudiantes no pueden asistir, pero a veces es bueno este feedback porque uno ve al estudiante y de pronto comparte otras experiencias que de pronto no están ahí dentro de la clase, ¿no? Pero la ingeniería ha estudiado mucho lo que es el cuerpo humano, ¿no? Por lo menos tú te pones a ver, el corazón es una bomba, las venas son ¿qué? Tuberías, ¿verdad? Las articulaciones, de ahí sale lo que es la parte automotriz de las direcciones de los carros, todo eso sale del cuerpo ¿qué? Humano. De hecho, la máquina más perfecta a nivel de termodinámica es nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. Porque un ejemplo, cuando el cuerpo de nosotros está sometido a una alta temperatura, una radiación que es solar, qué hace el cuerpo automáticamente? ¿Y cómo se enfría? Sudando, ¿verdad? Porque comienza a sudar ¿para qué? Para refrigerar, y entonces no nos afecte el aumento de la temperatura. Y cuando hay demasiado frío, comenzamos a vibrar o a temblar para que se produzca ¿qué? Calor. O sea, es el proceso que inverso. Por eso es que uno comienza a vibrar todo el cuerpo para que haya que mayor aceleración dentro de la sangre y se produzca ¿qué? Calor. Pero tampoco uno es que puede someterse que ni a tanto a altas temperaturas ni tampoco a bajas, ¿no? Porque de pronto es como una máquina, si se forza se colapsa, ¿no? Y entonces si estamos a muy bajas temperaturas se produce que la hipotermia, ¿no? Entonces fíjate que ya vimos la importancia que tienen los fenómenos de calor en ciertas disciplinas a nivel científico y a nivel de ingeniería, ¿ok? Fíjese que dentro de los puntos que vamos a tocar están los tres fenómenos de transporte principales, ¿sí? Hay tres fenómenos de transporte principales. El primero, que es transferencia de calor, ¿sí? Que dice que es movimiento de energía térmica debido a un gradiente de ¿qué? De temperatura. Fíjate que nosotros nos ponemos a preguntar, y te hago a ti la pregunta como estudiante ya del séptimo semestre de ingeniería ambiental, ¿correcto? Tranquilo que no va a tener nota negativa ni nota positiva simplemente para hacer una alteración aquí en la clase. Daniela, ¿cómo cree que se dan el proceso de transferencia de calor entre los cuerpos? ¿Del más caliente al más frío o del más frío al más caliente? Del más frío al más caliente. Bueno, la respuesta es errónea, ¿sí? Se dan del más caliente al más frío. Esa es la respuesta. Siempre los cuerpos tienden a perder energía calórica, no a ganar. O sea, ¿quién la gana? El cuerpo más frío. Es decir, si eh, yo tengo un cuerpo A muy caliente, ¿verdad? Y lo cerco a un cuerpo que B que está en una temperatura muy por debajo del primer cuerpo.
Cuando yo los acerque y lo coloque, lo vamos a ver en la cuarta unidad, que es transferencia de calor por conducción, y los pego, vamos a ver, a notar, pasado un tiempo T, que los dos cuerpos, si usted los toca, van a estar los dos que calientes o van a tratar de entrar en un equilibrio térmico, ¿verdad? Fíjate, el caso de la nevera. Supongamos que yo meta un tomate que esté a una temperatura de 40 grados Celsius, 40 grados centígrados. Yo lo metí no abajo, sino al refrigerador, donde está la parte de arriba donde se mete el agua para congelar, que es el refrigerador, ¿sí? Lo metí allí. Y al rato, cuando reviso, 2 horas después, el tomate ya está ¿qué? Congelado. ¿Qué es lo que hace? Que el serpentín que está en la parte de atrás pasa lo que es el refrigerante frío y cada pasada que él hace por ahí absorbe ¿qué? El calor que tiene el tomate. Claro, él llega, se baja, luego a través del compresor pasa de nuevo por un serpentín donde se enfría y vuelve ¿qué? A entrar. Y hace ciclos que, digamos, ciclos infinitos hasta que absorbe ¿qué? Todo el calor que tenía ¿qué? El tomate. Por eso es que uno toca la parrilla de la parte de atrás de la nevera. No sé, que la gente dice, ese nos salvó mucho en el bachillerato cuando no teníamos una camisa lavada. Entonces, ¿verdad? La mamá dice, no, métela atrás en la nevera, que eso se seca. Por eso, porque la nevera en cada ciclo absorbe ¿qué? Calor y lo libera por la parrilla, ¿no? Porque ese calor no se puede quedar adentro. Recuerde que la energía no se crea ni qué, ni se destruye, solamente qué, se transforma. ¿Ok? Bueno, entonces fíjate que dentro de estos tres fenómenos de transporte, esta guía igual se la voy a montar en la plataforma, ¿no? Está el de transferencia de calor, ¿ok? Fíjate que habla de la ley de Fourier. Dice, la velocidad de transferencia de calor es proporcional al gradiente de temperatura. Fíjate que ¿qué es un gradiente? ¿Qué es un gradiente? Es una diferencia, sencillamente. O sea que está escrita de manera, digamos, muy elegante. Un gradiente es una diferencia. ¿Sí? Entonces dice, la velocidad de transferencia de calor es proporcional a la diferencia de ¿qué? De temperatura. Fíjate que a medida que se dan cambios drásticos de esa diferencia, también la velocidad que aumenta. Un ejemplo, si usted tiene una olla de agua caliente, y si quiere haga el experimento, si tiene un termómetro, pero de mercurio o un termómetro que pueda, tampoco al punto de ebullición, porque de pronto se le daña, ¿no? O explota. Pero si usted tiene una olla con agua caliente y usted quiere que le caliente más rápido, usted le aumenta la energía ¿qué? Cinética, agarra una cuchara y la bate, y ella va a ver que va a calentar mucho ¿qué? Más rápido. Porque aparte de ese cambio de temperatura, estoy imprimiendo ¿qué? Energía cinética a las partículas para que ¿qué? Ese choque sea más rápido internamente y se produzca más rápido el calor. ¿Ok? Fíjate que vamos a tener aparte de transferencia de calor, transferencia de ¿qué? De masa. ¿Sí? Movimiento de la materia debido a un gradiente de concentración. Dice la velocidad, ajá, y esto se tiene que ver con la primera ley de Fick. La velocidad de difusión de una especie es proporcional al gradiente de concentración. ¿Cuándo o cómo transferimos nosotros masa? ¿Cómo cree que transferimos nosotros masa? Ah, pero un ejemplo claro, porque ahí están hablando debido al gradiente de, ¿qué? De concentración. Si yo tengo, vamos a colocar un ejemplo fácil, agua en un recipiente, ¿verdad? Vamos a hacerlo, ajá, y tengo azúcar. ¿El agua qué es? Un líquido. ¿Y el azúcar qué es? Un sólido, que son pequeños cubitos. Si yo lo acerco una lupa grande, va a ver como pequeños ¿qué? Cubitos chiquiticos, ¿verdad? Si yo quiero transferir la masa del azúcar al agua, ¿qué hago? La echo y la ¿qué? La disuelvo. Es un ejemplo claro de transferencia ¿qué? De masa. Y por supuesto que el agua va a aumentar su ¿qué? Su peso. ¿Sí o no? Por decir, si yo agarro un vaso con agua y aparte que también aumenta su ¿qué? Su volumen, ¿no? Y le agrego 4 cucharadas, entonces si tenía un nivel, cuando veo que está más arriba, aparte de que aumentó su masa, por supuesto, aumenta ¿qué? Su volumen. Y esto lo cumple la primera ley de ¿qué? De Fick. Dice la velocidad de difusión de una especie es proporcional al gradiente de ¿qué? De temperatura. Como cambia ese gradiente, perdón, gradiente de concentración, correcto. Como cambia ese gradiente de concentración, que es la diferencia de ¿qué? De concentraciones, también va a cambiar la transferencia de ¿qué? De masa. Es decir, a mayor masa, ¿sí? Mayor ¿qué? Concentración.
Y a menor masa, menor ¿qué? Concentración. Es decir, si yo agarro un vaso de agua y le agrego una cucharada de azúcar, lo va a sentir más o menos dulce, pero si le agrego dos, más dulce. Si le agrego tres, va a estar cada vez que más concentrado, ¿correcto? Si estamos entendiendo más o menos. Repito, esta materia primera vez que la doy porque no la había, yo estoy haciendo un esfuerzo para tratar de que, de llevársela a la ingeniería que ambiental. Ajá, transferencia de cantidad de qué? De movimiento. O movimiento de momentum, dice, debido a la que, a gradiente de qué? De velocidad. Primero, ¿qué es la cantidad de movimiento? ¿O cómo definimos nosotros la cantidad de movimiento? Recordemos en la parte física. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Es la masa por la velocidad. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos en física, que es la masa por la velocidad y que las unidades eran kilogramos por metro por segundo cuadrado cuando estaban perdón, por segundo. Kilogramos, que es la masa por metro sobre segundo, ¿sí? Esa es la cantidad de movimiento. Entonces aquí dice transferencia de cantidad de qué? De movimiento. Es como se mueven los cuerpos en la parte que física cuando le proporcionamos qué? Una velocidad. O un agente que produzca, perdón, velocidad. ¿No? Por decir, yo tengo una caja y le aplico ¿qué? Una fuerza, automáticamente esa caja rompe el reposo y adquiere ¿qué? Una velocidad. Pero como esa masa tiene que, como ese cuerpo tiene una masa, corrijo, y cuando le aplique la fuerza y lo muevo, le rompe el reposo, se va a producir una cantidad de ¿qué? De movimiento. Una masa que en movimiento. Fíjate que el ejemplo del huracán, el huracán tendrá transferencia de cantidad de movimiento. Sí, ¿verdad? Porque es una masa de ¿qué? De aire. Sí, no es una masa de aire. ¿En qué? En movimiento. Recuerden que los gases también tienen ¿qué? Masa. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuál es la diferencia entre los gases, los sólidos y los líquidos? ¿Cómo? Bueno, por ahí va la cosa. Pero hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia radica en la entropía o el estado de desorden que tienen las partículas de, de cada, de cada estado, ¿no? Por lo menos en los sólidos, hablemos de los sólidos, las partículas están prácticamente ordenadas. Sí, es decir, imagínense que yo tenga unas puras pelotas de tenis aquí en la mesa y entonces todas esas pelotas de tenis están una tras la otra, todas que ordenadas. Y no existen intersticios, o sea, no existen espacios. ¿Cómo? Están juntas prácticamente una pelota, dos pelotas, y todas llenan ¿qué? La mesa. La entropía es el estado de desorden de ¿qué? Si quiere copiarlo, la entropía es el estado de desorden de un sistema. La entropía. Si quiere copiarlo, la entropía es el estado, la entropía es el estado de desorden de un sistema. El ejemplo, si yo colocaba varias pelotas de goma aquí, de tenis aquí en la mesa, es como si las estuviese pegadas una delante de, ¿qué? De la otra hasta llenar. Ahora fíjense, ¿qué pasa con los líquidos? El ejemplo de las pelotas de tenis, que ya esas pelotas de tenis existen más espacios de separación, no están tan ordenadas. Y precisamente por eso es que permite que el agua tenga esa característica que se pueda adaptar a cualquier figura geométrica, perdón, a cualquier volumen geométrico en el espacio. Por ejemplo, él puede tomar la forma cilíndrica cuando la ha hecho en un cilindro, o puede tomar una forma de tipo media circunferencia, si es una taza, la agrego a una taza, y así sucesivamente, porque el estado de entropía de las partículas ya no es tan perfecto como ya, o sea, aumentan. Fíjate que los sólidos prácticamente que cero, no hay desorden.
Pero aquí ya tienden a estar una pelota aquí, otra por allá, ¿sí? ¿Y qué pasa con los gases? Que el estado de entropía o el estado de desorden de esas partículas es demasiado alto. Por eso es que eh, cuando nosotros tenemos un gas y lo abrimos, él se escapa rápido. ¿Por qué? Porque esas partículas están muy separadas una de las otras. Claro, por supuesto, los gases, por ser un fluido, también se adaptan a un recipiente. Lo que pasa es que son compresibles. ¿Ok? Hasta los momentos estamos claros, eh, digamos, con los tres fenómenos de transporte principales, que el primero que es transferencia de calor, el segundo, transferencia de masa, y el tercero, transferencia de cantidad de movimiento. Fíjate que aquí en transferencia de cantidad de movimiento, Daniela, hablan de la ley de viscosidad de Newton, y la leo: la fuerza de fricción entre las capas de fluido es proporcional al gradiente de la velocidad del área. Esto tiene que ver con mecánica de fluidos. Recuerda que cuando hablamos de mecánica de fluidos, de introducción de mecánica de fluidos, había fluidos que producían el efecto de cizallamiento, ¿no? Que si ese efecto de cizallamiento, el roce entre esas capas de fluido era mayor, el fluido se acercaba a un fluido no, no newtoniano, ¿verdad? Un ejemplo de la crema dental, ¿no? Que es un fluido que está entre un líquido y prácticamente insólido, ¿no? Era un ejemplo. Entonces ahí el ejemplo del cizallamiento, si uno le pone a nivel microscópico, las capas producen ¿qué? Fricción. Pero un ejemplo, aceite, las capas que forman ese fluido, pues van a tener ¿qué? Prácticamente fricción cero, ¿no? o muy baja fricción. ¿Cómo vamos hasta aquí? Preguntas. ¿O vamos bien? Esta es la introducción, todavía no vamos al cálculo. Ya para el segundo examen, como mecánica de fluidos, al principio no hubieron cálculo. Creo que cuando tú la viste, creo que fue un cuestionario de 20 y pico de preguntas. Ok. Vamos a ver ahora tratamiento fenomenológico, ¿sí? Fenomenológico. Entre esas están leyes de velocidad. Estas leyes empíricas relacionan el fluido, entre paréntesis, cantidad de propiedad transferida por unidad de área y tiempo, con la fuerza impulsora, entre paréntesis, gradiente de la propiedad. Fíjense que ahí aparecen dos cosas importantes: cantidad de propiedad de transferencia por unidad de área y de tiempo, y la fuerza que impulsa ¿qué? Ese gradiente. Fíjense que resume esta ley de la velocidad, que para que exista velocidad precisamente tiene que existir un agente que es impulsor, un agente que externo, ¿no? Porque un ejemplo, si yo tengo este teléfono aquí y pueden pasar 500 años y nadie lo mueve de ahí, el teléfono va a permanecer en un estado de reposo ¿qué? Estacionario, ¿no? Porque también existe lo que es el reposo que no estacionario, que es cuando el cuerpo viaja a velocidad constante, ¿no? Por lo menos un ejemplo claro, cuando uno va en un autobús y va quitado el barandal y lleva la misma velocidad del autobús, o el autobús se mantiene con una cierta velocidad, cuando yo voy con la inercia del carro, ¿no? Me siento que estoy en reposo cuando en realidad me estoy moviendo. Pero si el conductor llega a ver un perrito que se le atraviesa en la carretera y frena de golpe para evitar la muerte, yo me voy con el movimiento que llevo relativo, porque se detiene el piso, pero yo me sigo con la inercia. Porque en la primera ley de Newton está lo que es el reposo absoluto, que es y está el reposo estacionario cuando el cuerpo viaja a velocidad constante porque no hay aceleración. ¿Vio? Bueno, entonces esta primera ley de velocidad tiene que ver con que para que exista velocidad tiene que haber un agente impulsor, o sea, para que ese gradiente, esa propiedad, ese cuerpo o ese estado de reposo cambie, tiene que haber una fuerza externa que lo impulse. ¿Ok? Y fíjate que el impulso viene también de qué? De la cantidad de movimiento, porque el impulso internamente se define como la cantidad de movimiento por el tiempo. ¿Sí? O sea que ya cuando hablamos de impulso, es cuánto se le va a aplicar esa fuerza para que produzca esa cantidad
de movimiento. Fíjate que la cantidad de movimiento, ¿cómo se define? Masa, ¿por qué? Por velocidad, ¿verdad? Ajá. Y cuando yo lo multiplico por el tiempo, consigo el impulso. Entonces, cuando hablo de impulso, estoy hablando directamente de cuánto tarda o cuánto tardó esa aplicación o esa cantidad de movimiento. Debido que a esa fuerza para que produciera esa cantidad de movimiento. Ahora aquí en el tratamiento fenomenológico aparece otro punto importante que es coeficiente de transporte. Son constantes de proporcionalidad que relacionan el flujo con la fuerza impulsora y dependen de las propiedades del material y de las condiciones del sistema. Fíjate que ahí relaciona, digamos, las propiedades de qué, del material y las condiciones de qué, del sistema, ¿sí? Porque habla también de las condiciones del sistema. ¿Será lo mismo que se produzca un tornado aquí en la Tierra, un ejemplo, que tenemos ciertas condiciones a que se produzca en la Luna, un ejemplo, que no hay, que la gravedad prácticamente es 1,82, creo que es, o 1,80 y pico, anda por ahí, 1,88 si no me equivoco, y la de la Tierra es 9,8. Si allá, que tampoco se produce porque no tiene las mismas condiciones que la Tierra, depende de qué, de las condiciones del sistema. No es lo mismo que se produzca que un movimiento o el movimiento de un cuerpo aquí en la Tierra que en la Luna. ¿Sí? Porque fíjate que en la Luna todavía no se sabe en verdad si el hombre ha ido a la Luna o no, pero no, en la ciencia ficción que nos han mostrado, se ve que el astronauta, las personas que van para allá, pues, aunque han ido, ¿no? Supuestamente, entre comillas, yo también yo también soy como de la teoría de la teoría de conspiración, ¿no? Pareciese que el hombre no fuera ido a la Luna, ¿no? Por los estudios que hacen de la foto y las imágenes que parece que fueron montadas en un desierto más en el otro. Pero si nos ponemos a ver que la persona tiende como en un paso lo da en un tiempo muy, muy largo y como que tiende a saltar porque por la gravedad. Bueno, lo mismo aquí, este coeficiente de transporte depende precisamente de las condiciones del sistema y de las propiedades del material. ¿Sí? Me está, o tiene una duda con estos dos puntos. Pregúnteme que yo cualquier cosa le respondo. ¿No? Fíjense, entonces ya vimos lo que eran los tratamientos fenomenológicos y ahora vamos a ver lo que son tratamientos cinético elemental. Fíjense que dentro de los tratamientos cinético elemental, y antes para entender qué son tratamientos cinético elemental, vamos a comenzar a desglosar la palabra cinética, o cinético, perdón, aquí en este caso. ¿Qué le suena a la palabra cinética? Movimiento. O sea que la cinética o la cinemática de la partícula es el estudio del movimiento sin importar las causas que originan ¿qué? El movimiento, ¿no? Porque hay dos conceptos que son similares, que es cinética y dinámica, porque los dos estudian ¿qué? El movimiento. Desde el punto de vista físico, los dos estudian movimiento. Pero la cinética, perdón, la cinética o cinemática, estudia ¿qué? Sin importar lo que originó el movimiento. Velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo. Y la dinámica se estudia ¿qué? Importando qué originó qué ese movimiento, una fuerza aplicada. También estudia si en la superficie hay qué roce o no hay roce, ¿verdad? Si también donde se está moviendo esa partícula hay vacío, no hay vacío, etcétera. ¿Ok? Entonces fíjate que aquí la teoría este tratamiento cinético elemental habla. Desapareció ay, ¿qué pasó aquí? Ya, ya se cerró. Se cerró ahí algo que está abierto ahí. No me deja leer aquí la guía. Esto. ¿Qué pasó aquí? Ah, ahora sí. ¿Ya apareció? Ajá, ok. Entonces, el tratamiento cinético, entre los tratamientos cinéticos elementales está teoría cinética, ¿qué?
de los gases. Dice, se basa en el modelo de partículas en constante movimiento y colisión. ¿Ok? ¿Por qué cree que esta teoría cinética de los gases es elemental para el estudio de los fenómenos de transporte en la ingeniería ambiental? Porque fíjate que dice ahí, se basa en el modelo de las partículas en constante movimiento y colisión. Un ejemplo, eh, si nosotros estudiamos el comportamiento de la emisión de gas de una planta X que produce una emisión de gas contaminante en el aire, nosotros debemos, digamos, para crear un catalizador como ingenieros ambientales, bueno, con un equipo también, ahí entraría un ingeniero ambiental, por supuesto, un ingeniero que mecánico, un ingeniero incluso informático, porque si le vamos electrónico, ¿no? Si lo vamos a poner a que nos detecte el nivel de concentración del gas, etcétera. Pero si yo voy a crear un catalizador, debo estudiar cómo es, cómo es el constante movimiento o cómo se dispersa, o qué velocidad se dispersa ese gas en dónde, en el ambiente, para poder, digamos, diseñar un catalizador e evitar lo mínimo de contaminación cuando ese gas se emita al medio ambiente. Entonces aquí dice, esta teoría que más adelante la vamos a explicar, se basa en un modelo de qué, de partículas de constante movimiento y colisión. Y la palabra colisión, ¿de qué viene? ¿O con qué relacionamos la palabra colisión? Con choque, ¿ok? Con choque. Entonces nosotros tenemos que estudiar, esta teoría lo que hace es estudiar precisamente cómo se transporta, cómo colisionan esas partículas para producir precisamente esa onda de contaminación. Entonces, si nosotros podemos estudiar esta parte, podemos buscarle ¿qué? Una solución a través de un catalizador de partículas para evitar que la contaminación. Eso es como cuando sale un virus, entonces, ¿qué es lo que hacen los que están dedicados a la parte de crear vacunas? Agarran parte del virus, lo estudian para ver cómo afecta al cuerpo humano y luego crean la vacuna. ¿Ok? Lo mismo ocurre acá. Ahora el tratamiento cinético, entre los tratamientos cinético elemental aparece, fíjate que son tratamientos, ¿no? Entonces el catalizador sería ¿qué? Un tratamiento para evitar ¿qué? La contaminación. Estimación de coeficiente de transporte. Permite calcular los coeficientes de transporte a partir de propiedades moleculares, tamaño, masa y ¿qué? Y velocidad. ¿Ok? Dice estimación del coeficiente de transporte. Permite calcular lo que son coeficientes de transporte a partir de las propiedades moleculares, tamaño, masa y qué, velocidad. Estos dos puntos que habla el tratamiento cinético elemental son importantes, Daniela, para el diseño de los ingenieros ambientales. Repito, no soy experto en el área ambiental, pero estuve revisando el contenido, se ven 3 o 4 hojas, no es tan fácil poder sintetizar esa unidad porque, repito, no es mi área, ¿no? Como tal, no soy ingeniero mecánico, pero sí relaciono muchas cosas. Incluso le consulté a mi cuñada, que es ingeniero ambiental. Está casada con mi hermano, que es ingeniero mecánico. Entonces ella más o menos también me orientó allí algo de la materia. Vamos a ver ahora, ¿estamos claros aquí? En lo que es tratamiento cinético elemental y para qué sirve, ¿no? Vamos ahora a ver estimaciones de propiedades de transporte. Fíjate que en las estimaciones de propiedades de transporte van a ver o vamos a consultar lo siguiente: métodos experimentales, ¿sí? Fíjate, estimaciones de propiedades de transporte. Como número uno, métodos ¿qué? Experimentales. Mediciones directas de los coeficientes de transporte en condiciones ¿qué? Controladas. Vamos a imaginarnos, ¿no? Científicamente, eh, ¿para qué se aplican los métodos experimentales? ¿Ah? Para recrear en un laboratorio lo que puede ocurrir en un evento real, ¿verdad? Porque fíjate que aquí dice que hay condiciones que controladas.
Yo no sé, por ahí hay una película nueva que salió que se llama Huracán, no sé si era de Netflix, pero tenía que ver que había una muchacha que tenía, hizo un, recreó como un, ¿cómo se llama? Como un laboratorio de huracanes, ¿no? Y ella quería con eso poder controlar no, tornados, eran tornados, no huracanes, tornados, ¿no? Porque tornados son los que giran también. Y quería a través de unos componentes químicos, en polvo, que se lanzaban ese, a ese tornado para disminuir precisamente la energía cinética que tenía el huracán. Entonces, fíjate que aquí sí, esta materia es importante porque dentro de esta materia se van a estudiar precisamente cómo se produce ese fenómeno de transporte. Digamos, en este caso, si estamos hablando de un tornado o un huracán, para nosotros como ser humanos en una catástrofe esa, tratar de qué, de evitarla, en lo posible, ¿no? Creo que la película se llama Tornado, si no me equivoco. Entonces ella tenía un laboratorio y a la final como que sí se originó un tornado a la final de la película y ellos pudieron medio controlar digamos, evitar que afectara el 100% de la población, lo afectó como en el 50 o 40%, fueron medianamente controlados. Entonces los métodos experimentales de la estimulación de propiedad de transporte sirven para poder estudiar fenómenos ambientales de manera que, en este caso, controlada. Métodos teóricos, ¿sí? Cálculos a partir de modelos moleculares y ecuaciones de transporte. Entonces, fíjense lo importante eh, de lo que es la estimación de propiedad de transporte. Ya tenemos el método experimental, que es donde vemos cómo o más o menos hacemos una recreación en miniatura de ese evento que es físico, pero la podemos controlar. Ahora, el método teórico dice cálculo a partir de modelos moleculares y ecuaciones de transporte. Es donde nosotros como ingenieros ya estudiamos que el fenómeno ambiental y ahora vamos a aplicarle que o esta teoría para tratar de llevarlo a ese modelo que es matemático. O sea, poder controlar con lo que tengo esto que me está sucediendo en el modelo que es experimental. Un ejemplo, en el diseño del motor de combustión interna, ya tengo yo un motor de combustión interna, un ciclo ideal, y yo en la parte real trato de llevarlo lo más cercano que al ciclo que es ideal. Lo que pasa es que en el ciclo ideal las pérdidas son de 0%. En un motor de combustión interna, ciclo Otto o ciclo diésel, las pérdidas son del 60% en puro calor. O sea, prácticamente que la mayoría de energía que producen los motores de combustión interna, bien sea de gasolina o de gasoil, ciclo ISO o ciclo Otto, solamente ha aprovechado el 40%. El otro 60% se pierde por calor. Entonces, fíjate que nunca lo vamos a llevar al modelo que es ideal, porque el modelo ideal me dice que las pérdidas son cero. Dice correlaciones empíricas, utilización de datos experimentales para desarrollar ecuaciones que relacionen los coeficientes de transporte con otras propiedades del eh, fluido. Entonces, fíjate que son a través de los métodos experimentales y de los métodos teóricos ya existentes, en las correlaciones empíricas, ¿qué se hace? Tratar de unir ¿qué? Las dos y generar incluso nuevos ¿qué? Planteamientos o ecuaciones matemáticas que me ayuden a, ¿qué? A controlar determinado sistema o a mejorar determinado ¿qué? Sistema. En este caso, a controlar ese fenómeno de ¿qué? De transporte. ¿Sí? Cuando se tiene la experiencia y se tiene la teoría, pues se tratan de qué? De coadyuvarse las dos o de unirse para generar uno solo. Entonces está la correlación ¿qué? Empírica. ¿Ok? Bueno, una vez visto lo que son las estimaciones de propiedad de transporte, vamos a ver aplicaciones prácticas. ¿Sí? Fíjense que dentro de las aplicaciones prácticas, Daniela, van a ver lo que es diseño de equipos, optimización de procesos y análisis de fenómenos naturales, ¿no? En los diseños de equipo, ¿verdad?
Van a haber cálculos de dimensiones y materiales para garantizar un rendimiento ¿qué? Óptimo. Lo que pasa es que, fíjense que estamos viendo las aplicaciones que prácticas, ¿no? Porque recuerden que este módulo es introducción a qué? A fenómenos de transporte, ¿no? En los diseños de equipos, ¿cómo un ingeniero diseña un equipo, una herramienta? ¿Cómo la diseña? ¿De dónde parte el ingeniero? ¿De dónde parte el ingeniero para diseñar? Por lo menos, yo le digo, Daniel, vamos a diseñar un cuchillo para un cocinero, para un chef. ¿De dónde partiría? ¿Cómo? Habla un poquito más duro. De un cuchillo resistente, dices tú. De un cuchillo. O sea, yo quiero diseñar un super cuchillo para un chef, ¿cómo hago? O sea, ¿por dónde arranco como ingeniero? Pues, supongamos, yo quiero hacer esta materia práctica, ¿sí? Porque finalmente esto es la materia ya de arriba, ¿no? Yo le digo a usted, Daniel, vamos a enseñar un cuchillo para un chef. Chef de cocina. Un super cuchillo. ¿Cómo, por dónde arranco? Ah, vamos a llegar a la ingeniería ambiental. Yo soy dueño de una planta en la zona industrial aquí de Panamí. Y resulta ser que a mí me están multando porque las emisiones de gases está soltando esa planta al medio ambiente, está produciendo daños a las zonas aledañas, a la comunidad, porque entonces han salido niños de esa comunidad con problemas respiratorios y han llegado al hospital y se están quejando. Entonces a mí me gusta como ingeniero, ¿por dónde arranco? Pero supongamos ahora, eso se lo coloqué en la ingeniería ¿qué? Ambiental. Vamos a llevar un ejemplo más sencillo. Si yo le digo a usted, yo soy un chef, una empresa dice, Daniela, necesito que me haga el mejor chef, el mejor cuchillo para chef, pues, para un chef de cocina. ¿Por dónde arranca? Y esto no solamente para eso, sirve para todo. ¿Por dónde arranca? Tranquila que no la va a raspar. Tranquila, diga lo que sea que yo la corrijo. ¿Por dónde arrancaría? Yo le digo, Daniela, me necesito ese cuchillo. ¿Cómo, por dónde arranco el estudio? ¿Qué hago? Ajá, ok. Muy bien. Por ahí va la cosa, ¿sí? Pero el primer paso, bueno, por lo menos en el caso del cuchillo es fácil. ¿Por qué? Porque yo le preguntaría primero a los cheques. Primero tendría que interrogar a los cheques, que son los que trabajan con el cuchillo. Pues yo soy ingeniero, man, no soy chef. Entonces yo me voy a 50 restaurantes de los chefs más famosos de Venezuela. Bueno, vamos a colocar, bueno, de Venezuela, vamos a poner los chefs, los 50 chefs más famosos de Venezuela y a cada uno le hago una entrevista. Mire, ¿cómo le gustaría el cuchillo? Entonces uno me responderá, no, que tenga doble filo. Otro me responderá, no, mire, ingeniero, yo sufro mucho porque los cuchillos que vienen con asa de madera quedan contaminantes en agua. ¿Sí? Un ejemplo. Otros me dirán lo que debo de hoja de acero que sea inoxidable, que nunca se oxide. Bueno, y ahí sucesivamente. Primero debo entrevistar a las personas que van a utilizar o los expertos que ya la utilizan, porque ellos son los que me van a me van a dar información para yo poder hacer un híbrido o unos dibujos, unos bocetos y luego sacar un híbrido, perdón. Luego yo le digo, bueno, yo diseñé 10 cuchillos, ojo, el dibujo, ¿no? Y más o menos todavía ahí no llegaría a las especificaciones técnicas ni nada de eso, después es que estudio el material y se los muestro. Entonces, después creo con todos esos modelos que es un híbrido y les presento nuevamente el híbrido hasta que me quede uno solo. Lo voy reduciendo hasta que me quede un solo que es híbrido y después sí estudio qué, los materiales, acero, superacero, acero inoxidable. Entonces, lo primero, fíjate que en la parte dice diseño de equipos aquí, le entra eso. Pero si fue, por lo menos en la parte del cuchillo, el ejemplo es fácil, pero ¿qué pasa uno como ingeniero ambiental? ¿Cómo haría? Porque entonces uno no le va a preguntar al aire, mire, ¿usted cuánto se contamina? Para yo decirle a la empresa que no produzca tanto. Ahí es donde entra la materia esta. Nosotros vamos a tener que estudiar los fenómenos de, ¿qué? De transporte, los agentes contaminantes que tiene ese gas. ¿Cómo son esas partículas? Vamos a tener que recrear esa contaminación de pronto en un ambiente pequeño. ¿Sí me entienden? O sea que por lo menos para el ingeniero ambiental es más difícil, ¿no? Tengo que ver también tablas estadísticas, de pronto esa empresa ubicada en otro país, ¿qué tanto contamina? ¿Cómo hicieron
de pronto ellos para reducir esa contaminación, hay un poco más fuerte, ¿por qué? Porque no van a tener a quién entrevistar. ¿Sí me entiende? Pero si fuera para otra cosa, los ingenieros precisamente entrevistan a las personas que trabajan con eso, que hacen eso. Es como cuando un arquitecto y lo buscan, entonces él entrevista ¿qué? A las personas que van a ir ahí, mire, ¿cómo quiere usted la casa? ¿Dos pisos, una sola planta, que tenga piscina, que no tenga? ¿Sí me entienden? Pero en la carrera de ustedes, en ingeniero ambiental es más difícil, ¿por qué? Porque nos vamos a enfrentar es con qué, con el ambiente que él no habla, él no escucha, él no. Entonces tenemos que estudiar con que precisamente esta materia nos ayuda a entender toda esa parte que vamos a ver más adelante, eh, cómo precisamente se hace para poder diseñar de pronto un catalizador de partículas, por ejemplo. Ahora fíjense que otra aplicación práctica como número 2 que aparece ahí, optimización de qué? Dice identificación de las variables que afectan la velocidad de transferencia y búsqueda de condiciones de operaciones ¿qué? Ideales. Fíjate que aquí cuando dice optimizar procesos, la palabra optimización es que aprovechar qué, aprovechar los recursos al máximo, porque esa es la otra, cuando te buscan como ingeniero, no solamente para la parte de contaminación, sino para de pronto aguas residuales, ¿no? También que es otra parte de estudio de ingeniería ambiental. El ingeniero tiene que optimizar lo más que se pueda recursos, ¿no? Porque por lo menos te voy a hacer un test aquí rapidito para que entiendas, porque ya la voy a tratar como un ingeniero, prácticamente ya somos colegas, ¿no? Porque ya estás en el séptimo, ¿no? Ya casi es un 0,7 ingeniero, ¿no? ¿Sí? Si yo le digo a usted, dibújeme una figura de 4 lados, dibújemela. Un ejemplo. Y dibujaste un cuadro. Ok. La mayoría de personas dibujan un cuadro, una figura geométrica de 4 lados, ¿verdad? Pero yo elegí una figura de 4 lados, no elegí un cuadro, un cuadrado. ¿Sí o no? No está mal, está correcto. Pero fíjate que cuando uno es ingeniero, uno puede dibujar un trapecio, puede dibujar ¿qué? Un rectángulo, puede dibujar incluso cada lado con media circunferencia. ¿Sí o no? O un lado curvo, dos lados rectos, porque precisamente el ingeniero va a buscarle varias soluciones. No está mal, Daniela, no me reprobaste el examen porque me dibujaste una figura de, ¿qué? De 4 lados, ¿sí? ¿O no? Pero hay más soluciones, porque el ingeniero no se puede quedar con una sola. ¿Por qué? Un ejemplo, a mí me buscan como ingeniero y me dicen, yo necesito eso para el viernes, me lo dicen el lunes. Un ejemplo, yo estoy trabajando en X planta, mire, ingeniero, hay que solucionar porque el viernes tenemos que entregar todo eso. Y yo no puedo buscar una solución que esa entrega para poder entregar eso, yo duré 4 meses. Sí, es una solución, ¿verdad? Pero será la más óptima. Mi pregunta, ¿es una solución? Que yo puedo llegar y presentar un informe, mire, voy a durar 4 meses resolviendo el problema. Y lo especifico. Pero es la óptima. No, y aquí dice que es optimizar ¿qué? Proceso. El ingeniero no puede ser mente cuadrada. Sí, no puede pensar nunca o siempre que en un cuadrado. No está mal, la pasaste, pero es para, como ya somos casi que colegas, ir pensando en qué hacemos o qué hacen los ingenieros cuando sean ingenieros. No nos podemos quedar con la primera solución, porque tal vez esa solución sea el gatillo o sea como el gatillo de revólver al revés, ¿no? Para mí, porque yo no puedo presentarle a una empresa, entonces no, yo voy a durar 4 meses y la empresa necesita eso para el viernes. Yo debo buscar la solución que es más óptima. Y aparte de la más óptima, ¿cuál? La más económica. Porque habrá empresas, hay empresas que no, por lo menos la Polar, no, digamos, invierte en los gastos operativos. Y sin embargo, llora también, ¿no? Porque ellos siempre van a buscar que los costos se reduzcan aquí al máximo, porque el empresario lo que quiere es capitalizarse, hacerse millonario, multimillonario, más de lo que es. Entonces uno tiene que, aparte, fíjate, de presentarle un buen diseño a la empresa, presentarle que ese diseño sea lo más óptimo en el tiempo más rápido, pero que también sea el más que económico y el más seguro. Porque entonces tampoco es que, un ejemplo, me buscan a mí como ingeniero mecánico para diseñar un ascensor de un edificio, entonces no, vamos a meter los materiales más chimbos, los frenos no, los más chimbos, porque ahí van a haber vías que
humanas. ¿Y qué pasa si entonces ese sensor el día de mañana se revienta y mata, perdón, sí, mata 4 personas que iban ahí? ¿A quién van a condenar? Al ingeniero que diseñó ese sensor o la empresa, bueno, y el que estaba encargado, ¿no? Porque tiene que haber un culpable, ¿no? ¿No? ¿Ok? Bueno, y finalmente otra aplicación práctica, ¿cuál sería? El análisis de fenómenos naturales. Dice estudio de la difusión de contaminantes, el transporte de calor en la atmósfera. Fíjate que básicamente me adelanté, ¿no? Porque esta materia va a estudiar precisamente para cuál va a ser el enfoque de la materia. Hacer o estudiar todos los fenómenos de transporte, ¿verdad? Para evitar la difusión de la ¿qué? De la contaminación. Y fíjate que la contaminación se da ¿en qué? ¿En qué se da? ¿En dónde se da la contaminación? ¿Por qué? ¿O en dónde, mejor dicho? ¿En dónde se da la contaminación? Ajá. En el agua, en el aire y en el suelo. Porque en el suelo también hay contaminación, ¿no? Fíjate qué pasa cuando hacen excavaciones mineras. Están contaminando ¿qué? El suelo y acaban, ¿no? Acaban con toda la reserva. Por eso es que después no, es difícil que se regeneren esos suelos para que sean productivos. Él dice que tienen que pasar hasta 1000 años, hay veces, ¿no? Por lo menos el arco minero de Ciudad Bolívar está tan afectado que no sé, como 1500 años de recuperación, imagínate, que no se puede recuperar. El agua y el aire, ¿no? Que son los factores. ¿Vio? Entonces, esta materia, ¿qué es lo que persigue? Estudiar todos esos fenómenos de transporte para evitar la contaminación en agua, en suelo, ¿qué? Y en el aire, o en el ambiente, ¿no? En la atmósfera. Entonces, en el resumen, los fenómenos de transporte son fundamentales para comprender y modelar una amplia variedad de transporte, perdón, de procesos físicos y químicos. Al conocer las leyes que gobiernan estos fenómenos y las herramientas disponibles para su análisis, podemos diseñar y optimizar sistemas más eficientes y sostenibles. Por lo menos, si aquí le gustaría profundizar en algunos aspectos específicos de los fenómenos de transporte, por ejemplo, podríamos explorar aplicaciones industriales, ¿sí? Que ya lo vimos, por lo menos, cuáles serían las aplicaciones industriales para ti. Tratamientos de aguas residuales. Ajá, emisión de gases. Tratamiento de aguas residuales sería una tesis de grado, ¿no? Porque fíjate que este, nosotros somos altos contaminantes de las aguas, porque ¿para dónde van los desechos orgánicos que produce el ser humano? No, por no decir la palabra. Van a los ríos, ¿no? Y eso es fatal. Bueno, ¿cómo nosotros como ingenieros ambientales, en el caso tuyo, poniéndome yo como ingeniero ambiental, cómo podríamos hacer para canalizar eso, digamos, disminuir o tratar esas aguas que residuales para, y no solamente nosotros, las industrias también pues, mandan eso, la mayoría, muchas mandan desechos que al agua. Entonces, como en una empresa esa que produce tóxico, eso está, por lo menos, yo una vez apoyé a un muchacho de la UNED, que es ingeniero mecánico el día de hoy, y en Pabeca, que hacen el papel higiénico, hacen papel y todo eso, ellos la culpa cuando la procesan, esas aguas van a los ríos, pero ellos tienen como eh, ¿ah? Sí, como un filtro, que es como una piscina, que eso parece como nieve, ¿no? Y ellos procesan esa agua contaminada antes de mandarla para afuera. O sea que le aplican un tratamiento de agua residual, ¿no? El caso también, por lo menos, de contaminación del suelo, una aplicación industrial, ¿cuál sería? ¿Qué haríamos con la basura? Ahorita que tenemos tanto, por lo menos aquí en San Cristóbal, Daniel. ¿Qué propondría usted para, por ejemplo, para eliminar el caso de la basura? Eliminarlo no, pero ¿qué harían? ¿Qué haría usted como ingeniero ambiental? Yo soy el gobernador del Táchira y le vas, mire, Daniel, hágame un proyecto. O presentarle al gobernador del Táchira un proyecto. ¿Qué haría usted? Ujú. En los lugares de depósito. Ajá. Pero separar y tratar toda esa basura dependiendo de cuál sea el material. Dependiendo de cuál sea. Ah, bueno, eso lo estamos haciendo aquí en San Cristóbal, ¿no?
Creo que el ingeniero Ronnie, que es jefe del departamento, uno de los jefes, fue jefe del departamento de ingeniería ambiental en la UNED, tiene todos los contenedores de basura. Eso se está aplicando ya. Es inteligente, está bien porque se está aplicando. No sé si ustedes están Baronero los contenedores que dicen plástico, vidrio. Bueno, lo que pasa es que es un tema cultural, porque el alcalde lo está aplicando, pero la gente entonces en el vidrio yo es un cuento pañal. Exactamente, porque yo que iba a pasar y le dije a mi esposa, mira qué tristeza, que eso es cultura también, porque hay contenedores para vidrio, para plástico y para papel, y para los desechos orgánicos, ¿no? Lo que es basura, pañales, etcétera. Y yo veo en los contenedores de vidrio, entonces a veces me pido los desechos pañales de bebés y todo, ¿no? Entonces es parte cultural, pero sí sería una solución. Había una solución por ahí, un horno donde se quemaran esos desechos, pero ¿qué hacíamos con los que salen también con los gases? Ujú. Quemarla. Exactamente, nos hubieron bastantes enfermedades, incluso en la piel a nivel respiratorio, pero había un proyecto, no sé si aquí en Venezuela, no recuerdo si fue que lo plantearon para acá en Venezuela, que era crear un horno de temperatura plasma, o sea, donde prácticamente desapareciera, o como que usted lo metió en ese horno y que la emisión de esos gases prácticamente fuera cero, pero o sea, es prácticamente imposible o la inversión es demasiado costosa. Pero una sería también o producir también con esa basura combustible, ¿no? A ver así como, ajá, pero producen gas, creo que es. Ellos la aprovechan, ¿para qué? Para producir gas. Ah, excelente, excelente. Esa sería una. Pero por lo menos yo vi ese proyecto del horno, tengo que profundizarlo ahorita que tomé la materia para ver de qué trata. Pero yo sé que era un horno que producía una temperatura, o sea, como te dice, lo evaporiza prácticamente, pero no sé cómo actuaría ahí porque va a generar, o sea, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Perdón, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Pero sí, la energía no se crea ni se destruye, perdón, solamente ¿qué? Se transforma, igual que la materia. Entonces la materia, eso va a producir se va a transformar en algo y ese algo que vamos a hacer con ese algo. ¿Sí? Y otra de las aplicaciones es método de resolución de problemas, resolución de ecuaciones de transporte, análisis de sistemas complejos. Esto más que todo para la parte que es científica, ¿no? Esto de las aplicaciones. Modelos avanzados, simulación numérica y lo que es teoría de respuesta lineal. Esa simulación numérica o esa parte es para trabajar con qué? Con software, ¿no? Porque de pronto en el método experimental, si yo no tengo un laboratorio, pues puedo buscar algún simulador que, que sea de buena fuente, que esté certificado para poder ¿qué? Para poder recrear cierto fenómeno de transporte o cierto fenómeno físico y poder tener una aplicación. Bueno, Daniela, por hoy yo creo que hicimos una buena introducción, tratamos de relacionar que la materia con lo que vamos a ver. Voy a montar la actividad disculpe que no se la monté la semana porque había, no de parte mía, sino un problema, digamos, primero porque aparecía en mecánica de los fluidos, ¿no? Y no era mecánica de los fluidos, era fenómeno de transporte. A mí no me aparecía dentro de- exactamente, y a mí me aparecía dentro de la plataforma, pero no me aparecía en la zona del profesor. Entonces, nosotros por el reglamento interno de la universidad, lo que no nos aparece en la zona del profesor no lo podemos dar, porque si no aparece en la zona del profesor es porque el estudiante no está escrito. Entonces, hubo un retardo, digamos, desde ese punto, ¿no? Pero no fue porque de pronto no fue parte mía, pues, digamos, fue ya de la universidad que no te iba a decir, pues, pasaba la nota de fluido, no sé, o sí, él aparecía de fluido, pero te aparecía escrita nuevamente en fluido. Entonces yo le dije, mira, yo a la estudiante ya leí, no puedo, solo que la esté repitiendo, ¿no? Pero no creo. Entonces ellos ya solucionaron el problema, gracias a Dios, y ya pudimos. Entonces, de acá va a salir el examen de esta guía, en una guía corta, pero sí le vamos a tratar dentro de esa prueba, lo va a aplicar, perdón, lo voy a
preguntar de pronto las aplicaciones, le voy a colocar un caso real. O sea, de esta introducción que vimos, no me va a salir de la materia porque creo que usted ya conoce conmigo las materias y yo no me salgo de lo que doy. Fíjate que yo siempre colocaba en mi videoclase, colocaba que el material y de ahí no me salgo. ¿Ok? Y lo mismo, entonces, esa evaluación la vamos a aperturar, yo creo que este, entre mañana y el domingo para que tengas el otro domingo o una semana después de la que enviar, ¿ok? Y va a ser, yo esto lo voy a montar ahorita que llegue a la casa con el favor de Dios y de pronto le coloque otra cosita para terminar de complementar, ¿qué? Esa actividad, ¿ok? Y la otra semana aparecerá ya lo del módulo, ¿qué? 12. Bueno, terminamos la clase. Esperemos que en otra próxima oportunidad nos podamos ver. Muchas gracias. Se despide de ustedes el profesor Pedro Sánchez.